Bueno, entonces vamos a continuar el curso. Estamos dentro de la unidad número, ya vamos para la 3, dentro de la unidad 3, que es Génesis de suelos, donde estamos estudiando pues el principio, cómo se generan los suelos. Entonces ya definimos unos conceptos de suelos, ya vimos unos factores de formación del suelo, y ahora entonces entremos en el tema número 3, que son los procesos de formación del suelo. Entonces voy a cambiar de marcador porque este ya está como, vea, logística, falta marcador negro. Bueno, muy bien. Entonces nosotros habíamos dicho que unos factores más unos procesos nos originan un suelo. Y entonces habíamos dicho que había una digamos, línea delgadita que definía los factores de los procesos en su definición. Pero a lo que llegamos de acuerdo a la clase pasada es, vamos a decir que los factores originan el suelo, pero los procesos le impregnan una huella a ese suelo, ¿cierto? Entonces es posible que un par de paisas tengan un niño, sus orígenes son paisas, pero se lo lleven a los mesecitos a vivir a la costa, a Barranquilla, y entonces ya a los 10, 12 años ya él tiene un lenguaje distinto, unas costumbres distintas. Entonces los factores son los que me forman el suelo y los procesos son los que me impregnan ciertas huellas en ese suelo, ¿cierto? Uno nace descontaminado y la sociedad lo va contaminando y volviendo en materia orgánica, eso. Es correcto. En compañía de Monseñor Willes y todo su combo. Bueno, ve, ¿por qué no volvió Monseñor Willes, hombre? No, porque Ya estás como decepcionado. aquí muy profano. Le dimos muy duro a Monseñor Willis. Bueno, no importa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver los procesos de formación del suelo. Ya vimos los factores, recordémoslos: tiempo, material parental, biota, relieve y clima, ¿cierto? Entonces, esos 5 factores actúan sobre un material y nos forman el suelo, pero ya después empieza a haber una interacción mucho mayor con otras características y otros componentes del sistema, que son los procesos. Muy bien, entonces vamos a ver estos procesos. Estos procesos, digamos que los podemos dividir en unos procesos globales, y después vamos a ver los procesos especiales, que son los dos procesos que nos van a quitar una carga de encima muy grande, porque nosotros nos autocastigamos diciendo que estamos acabando con esto, que erosionando, que no es que. Entonces vamos a ver dos procesos especiales, que son la meteorización y la erosión, ¿cierto? Y que la erosión es un proceso natural, ¿cierto? Que así nosotros aquí nos metemos con la camándula y Monseñor Willes, esto se erosiona. Lo mismo no, pero se erosiona. Es más, si no existiera la erosión, no existiría el paisaje, no existiría toda esta dinámica. ¿Listo? Muy bien, entonces dentro de estos procesos globales vamos a hacer lo siguiente, vea. Una de las definiciones que tuvimos de suelo era que es un sistema tridimensional, ¿cierto? Y que si es un sistema tridimensional es porque tiene volumen. Y esa característica de ser un sistema tridimensional y que tiene volumen es lo que permite mapear los suelos. Entonces usted en un suelo, en un estudio de suelos, en un mapa de suelo, es capaz de percibir una área, y ahí ya tenemos dos
dimensiones, y también en el estudio de suelos te dicen la profundidad de ese suelo. Entonces ahí tenemos una tercera dimensión, por eso es un cuerpo tridimensional. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta ilustración inicial. Entonces, al ser un cuerpo tridimensional, lo que nos permite mapearlo, listo. Entonces tenemos un cuerpo tridimensional, y a ese cuerpo tridimensional, es decir, esto se formó a partir de un material parental, hay unos procesos que le van impregnando esas huellas. Entonces un primer grupo de procesos lo vamos a llamar adiciones. Listo. Entonces adiciones, vamos a ver materiales que le llegan a ese suelo. Listo. Vamos a ver también un grupo de factores que se llaman translocaciones. Correcto. Suceden al interior del suelo, ¿cierto? Dentro del suelo. Dentro del suelo también hay otro grupo muy importante, que es con el que le salen lágrimas a Leonardo, que son las transformaciones. Una de las transformaciones más importantes es la que sufre la materia orgánica atacada o transformada por los microorganismos, y que ahí tenemos uno de los factores de formación del suelo, que es la biota, ¿cierto? Muy bien. Otro que son pérdidas. Aquí vamos a ver una muy importante, que es la lixiviación o el lavado de los suelos. Entonces nosotros tenemos un material que inicialmente es una matriz, por llamarlo de alguna manera, homogénea, pero cuando sufre o cuando es atacado, cuando sufre estos tipos de procesos, entonces nosotros ya vamos a tener un material que sigue siendo un cuerpo tridimensional, pero que ya sufre el resultado de la interacción de todos esos procesos, es que nosotros ya tenemos un material tridimensional, pero que tiene ciertas diferenciaciones. Entonces ahí es cuando hablamos del siguiente tema que vamos a ver ahorita, que es la formación de horizontes. Hay varios términos para llamar esto: horizonación u horizonización. Como ninguno de los dos es un vocablo, pues como ambos son un tecnicismo, pues igual lo podemos llamar de las dos maneras, pero igual es la formación de horizontes. Entonces nosotros tenemos un material homogéneo que sufre una serie de procesos que actuaron sobre unos factores para hacer diferenciación sobre ese material. Entonces esto es lo que vemos cuando hacemos, por ejemplo, un corte de un talud, que vemos una franja negra, una más café, una amarilla, y eso es lo que allá es donde vamos a terminar. Muy bien, entonces el primer proceso que vamos a ver son los procesos de adición. Muy bien, y en estos procesos de adición, que es básicamente todo lo que exógenamente llega a ese material parental que tenemos, a una roca que se está descomponiendo, al saprolito, llegan esas incorporaciones de materiales exógenas, y que obviamente hay unas que las tenemos muy claramente definidas. Por ejemplo, el sol.
Es energía que le llega a ese material, el agua, las lluvias. Entonces, esta adición la podemos diferenciar en dos. Una primera que se llama el littering, que es básicamente la adición o la acumulación de materiales orgánicos. Entonces, por ejemplo, la hojarasca o eso que se le cae a los árboles es una adición de materiales orgánicos. Entonces, por ejemplo, este proceso donde será especialmente acelerado en los bosques, ¿cierto? En el Chocó, por ejemplo, encuentra uno capas de acumulación de materia orgánica muy altas, ¿cierto? Este proceso de adiciones, por ejemplo, cuando le venden a uno, o le vendían, yo no sé, que la tierra de capote, ¿qué es lo que hacen? Es retirar ese littering, esa primera capita que hay en esa zona de bosques y la venden, ¿cierto? Bueno, estos materiales orgánicos son especialmente importantes, recordemos, porque son los que van a producir la materia orgánica que vamos a ver una propiedad física del suelo que se llama estructura, que es el cementante para formar estructura en el suelo. De ahí que sea uno de los factores de formación del suelo, la materia orgánica. Y obviamente son la primera o son la materia prima para que haya un proceso en el suelo que ahora lo vamos a ver, que es de transformación y es la formación del humus. Y ahí vamos a, esperemos que nos quede claro que decir que nosotros producimos humus en un estanque con lombrices es un exabrupto para los suelos, ¿cierto, Santiago? Que no, que vamos a producir humus. No. El humus no es un producto antrópico, el humus es un producto edáfico, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos fabricar humus. Bueno, un siguiente proceso de adición que es bien importante, aquí como, no, aquí es 1, 1, 1, 2, es la cumulación o también llamado acreción. Entonces, el littering es un proceso de adición de materiales orgánicos, pero la acumulación o la acreción es un proceso global de adición, pero de materiales inorgánicos. Generalmente las llamamos minerales, ¿cierto? ¿Por qué las llamamos minerales? Porque recuerde que en la clase de mineralogía dijimos una de las características de los minerales, pues son varias, que sean gruesos, que tengan una estructura cristalina y que sean inorgánicos. Inorgánicos significan que no tiene carbono, ¿cierto? Que no tiene carbono. Muy bien. Esta acumulación, acreción de materiales inorgánicos tiene una connotación importante en algunos suelos, sobre todo en las llanuras de inundación de algunos ríos, por ejemplo, las tierras. Bueno, ¿y qué resulta con esta acumulación y acreción? Resulta un material inicial altamente enriquecido en minerales. Por eso, por ejemplo, los deltas de los ríos son las tierras de fertilidad natural más altos. Por ejemplo, la tierra, la tierra de naturalidad natural más alta del mundo es el delta del río Nilo, ¿cierto? Es decir, fertilidad natural. Fertilidad natural quiere decir que, hermano, no necesita fertilización, ¿cierto? Les contaba, por ejemplo, cuando estuve en la zona de Ayapel sembrando maíz, entonces cuando pasa esta época
recuerden que la zona de Ayapel es la depresión momposina y que una depresión significa que... ¿Qué es lo que significa, Juan Pablo, una depresión? No es que estés triste, que estamos por debajo del nivel del mar, ¿cierto? Entonces por eso se inundan tanto, porque después de que se inundan tienen que alcanzar el nivel del río para poder desembocar al mar. Entonces la depresión momposina, en esos lados de Magangué, de Ayapel, de toda esa zona, está como 20 metros por debajo del nivel del mar. Entonces en esta época que se inunda, luego pasa el invierno, las inundaciones, y la gente, por ejemplo, tira las semillas de sandía, de melón, y eso crece solito, ¿cierto? ¿Qué hubo ahí? Una acumulación, una acreción, una fertilización natural, porque por ahí pasa el río Cauca, que lleva la mierdita de Cali, de Pereira, de Medellín y de todos sus afluentes, ¿cierto? Entonces es una fertilidad natural muy alta. Miren, ahí cerca está Tierra Alta, también trabajé en Tierra Alta. Ahí estaba o está el valle del río Sinú. El valle del río Sinú, a la altura de Tierra Alta, Valencia, toda esa zona de allí, era la zona de Colombia con una fertilidad natural muy alta, porque el río Sinú recoge el río Verde, el río Esmeralda y el río Sinú, que nacen en el nudo del Paramillo, en esa serranía de Avive, San Jerónimo y Ayapel. En esas tres vertientes nacen esos tres ríos. Antes de llegar a Tierra Alta, se juntan y se convierten en el río Sinú. El río Sinú se desbordaba y regaba todo ese valle, y era el valle de fertilidad más alto que había aquí en Colombia. El ocioso ser humano, o sea, nosotros, represamos el río Sinú en la hidroeléctrica de Urrá. Entonces, ya el río Sinú no se desborda sobre Tierra Alta, y entonces ya se han muestreado los suelos de allí, y ya esos suelos de allí ya no tienen esa fertilidad natural alta, porque ya no hay desbordamiento del río Sinú, que se desbordaba y regaba todas esas zonas, porque lo que llevan los ríos son, por este proceso de lixiviación, lavado de sales, de nutrientes, ¿cierto? De hecho, por eso es que a Santiago, porque es que el mar es salado. ¿Por qué el mar es salado? Porque por la acumulación de minerales. Claro. ¿Y por qué el mar nunca se ha secado? Porque ha tenido la suficiente humildad de colocarse por debajo de todos los ríos. Entonces todos los ríos caen al mar, y todos los ríos llevan sales. Uno no percibe, por ejemplo, la salubridad del agua porque tiene poquita concentración, pero ahora llega todo, se empieza a evaporar y hay una concentración de sales muy alta. Entonces esas sales son las que se regaban alrededor del río Sinú y le otorgaban esa calidad de fertilidad natural alta, un proceso de acreción. El suelo de forma natural quizás no, y ya está comprobado porque lo hemos visto, no tiene esa fertilidad natural. ¿Quién le causó esa fertilidad natural? Un proceso de acumulación o acreción. El solito no era fértil. ¿Quién lo volvió fértil? Ese proceso. Entonces ahí tenemos un primer proceso de adición, ¿correcto? Un segundo proceso global son los procesos de transformaciones. Aquí también es importante que nosotros entendamos, ahorita dijimos, cuál es la característica de los procesos que van a dejar una huella en el suelo, ¿cierto? Pero hay huellas visibles y hay huellas invisibles que hay que medir. Por ejemplo, cuando uno le dicen, por ejemplo, una huella de un machetazo le queda a uno, ¿sí o no? Pero es que, ay no, es que me heriste el alma, me dejaste una huella de dolor. Uy, uno cómo mide eso pues, ¿dónde lo ve? ¿Cierto? Es que no me dejaste una profunda huella en el... Una profunda huella en el alma. ¿Cómo así, hombre? Un machetazo sí se ve y deja una huella. Entonces lo mismo es acá. Hay procesos que dejan huellas visibles. Hay procesos que dejan huellas que tenemos que medir e indagar. Por ejemplo,
¿cuál sería una huella de la adición de materia orgánica en los suelos? Colores oscuros, ¿listo? ¿Y cuál sería un proceso de, usted podría ver un proceso de acumulación? Está pasando bajito, ¿cierto? Será de la mía, no vaya a estrellar por aquí. Un proceso de acumulación no lo vemos, tenemos que medirlo, muy bien. Este proceso, los procesos de transformaciones comprenden procesos que implican cambios en las formas originales de cualesquiera de los componentes del suelo. Y entonces aquí hay uno muy bonito, Leo. Este primer proceso de transformación se llama humificación. Este proceso de humificación es la transformación de materiales orgánicos, ¿ya? Voy a borrar aquí un poquito. Es esta transformación de materiales orgánicos, generalmente hecha por microorganismos. Muy bien, entonces esta humificación, ¿qué es? Es la transformación. Por ejemplo, nosotros vemos cuando caen, por ejemplo, materiales orgánicos grandes al suelo, ¿cierto? Entonces hay una macrofauna que puede transformar estos materiales que son macroscópicos, que los podemos ver, y empiezan a esqueletizarlos y a volver los materiales, digamos, más pequeños, hasta que los vuelven cadenas carbonadas. Obviamente esto tiene radicales libres, ¿cierto? Esto tiene, entonces digamos que en un tiempo 1 lo que tenemos es materiales orgánicos que son cadenas carbonadas, pero con radicales de todos los minerales, de los otros átomos adheridos a esas cadenas carbonadas. ¿Listo? Muy bien. Y lo que hace luego la importancia de los microorganismos en el suelo es que estas cadenas carbonadas son atacadas en estos enlaces. Estos microorganismos atacan estos enlaces porque del rompimiento de este enlace es que obtienen energía para su funcionamiento. Cuando ellos atacan estos enlaces y liberan estos elementos de acá, estos nutrientes, es cuando hablamos del otro proceso de transformación que se llama mineralización. ¿Listo? Muy bien. Por eso es que lo que nosotros comúnmente oímos llamar que humus de lombriz, realmente eso no existe, porque la lombriz no es capaz de hacer esto, de romper estos enlaces. La lombriz lo que hace es un proceso de transformación para que este proceso de mineralización y de humificación se dé más rápido en el suelo, pero realmente no existe, o sea, el proceso de humificación no se puede, no lo hace la lombriz. Muy bien, entonces, hola. ¿Cuál sería el nombre correcto de ese producto? Un lombricompuesto o mierdita de lombriz. Miados y jugadura de lombriz. Sí, pero realmente es incorrecto llamarlo humus, un lombricompuesto. Que si usted se lo adiciona al suelo, obviamente este proceso de mineralización y de humificación va a ser mucho más rápido,
¿cierto? Pero en estricto no es un tema de humus. Entonces, cuando nosotros logramos estas cadenas carbonadas, ¿cierto? Estamos en el proceso de humificación. Ahí logramos un material que se llama humus. ¿Y por qué es importante ese humus para el suelo? Porque vamos a ver en una propiedad física que se llama estructura, que sin este humus no podemos tener la estructura del suelo. Y dijimos que estructura es sinónimo de suelo, y que erosión y pérdida de suelo es cuando se destruye la estructura. Entonces, esta humificación, que es la transformación de materiales orgánicos en compuestos como humus, es lo que mantiene la estructura del suelo. Como producto de esta humificación, nosotros tenemos, por ejemplo, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas. Entonces, mire, paradójicamente, la humificación es la formación de cadenas carbonadas estables, muy estables, ya difícilmente atacadas por microorganismos. Lo que hace el microorganismo es liberar esto. Eso es lo que hace. Pero ya las cadenas carbonadas son realmente enlaces muy, muy estables. ¿Qué diferencia los ácidos húmicos de los fúlvicos a las huminas? Que los ácidos húmicos son cadenas carbonadas más largas, muy largas. Los ácidos fúlvicos son cadenas carbonadas más pequeñas, y las huminas son como algunas estructuras, por ejemplo, las presentan como así como racimitos de uvas, algo así, ¿cierto? Pero realmente todo lo que habla de humificación habla sobre cadenas carbonadas. Entonces, mi querido compañero Leonardo, perdón, las húmicas son muy largas, las fúlvicas son menos largas que las huminas, y como racimos de uva. sí, pero de todas maneras más pequeñitos, es decir, van quedando más pequeñas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que yo voy a adicionar humus al suelo para mejorar la microfauna, ¿eso tendría sentido? No. No tiene sentido, porque ya al microorganismo realmente el humus no le gusta. Le duelen como cuando eso, el comején cuando llegó al triplex pisano, que se le cayeron los dientecitos. A estos pelados no les tocó, que estos son muy... Nosotros sí nos tocó la propaganda del triplex pisano, es que si no le entra dientes es porque es pisano, y salía el comején con los dientes hasta por aquí. Entonces el microorganismo no le gusta los humus, el humus. ¿De dónde va a comer? No tiene sentido, ¿cierto? La materia orgánica es así, porque la materia orgánica que trae radicales para él poder romper y obtener esa energía. Muy bien. Pero sin humus no tenemos suelo, no tenemos estructura. Entonces, por eso hay que entender un poquito esa complejidad, para que no le echemos la culpa que es que echemos humus para que haya más microorganismos. No tiene sentido. Para que haya estructura, sí. Bueno, muy bien. Y este proceso de mineralización, ¿cierto? Este proceso de mineralización es muy importante para que los capitanes también vayan entendiendo el cuento, ¿cierto? Digamos que la mineralización es la transformación de materiales orgánicos en inorgánicos. Entonces aquí, porque recuerden que una de las cosas que nos tiene aquí, quizás la que más nos tiene aquí, es redefinamos qué es eso de agricultura orgánica, y ¿cierto? Que los cultivos orgánicos, que los tomates orgánicos, los aguacates orgánicos, los chorizos orgánicos, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Ya? Entonces,
la mayoría, esa es una tarea que no hemos hecho y no le estamos poniendo cuidado. Y la mayoría de la gente que define los cultivos orgánicos, entonces lo primero que le dicen a uno, no, es que lo abonamos con gallinaza, con equinaza, con cualquier mierdaza de esas, ¿cierto? Y para ellos eso es orgánico, ¿cierto? Y vamos a ver que estamos lejos de ser eso, ¿cierto? Lejos. Porque miren, aquí cae la materia orgánica, ¿listo? Muy bien, aquí cae. Los organismos empiezan a atacarla y rompen estos enlaces. Entonces luego, ¿qué tenemos en el humus? Cadenas carbonadas muy estables a las cuales los microorganismos le tienen pereciña, mucha, ¿cierto? Pero la mineralización sí es el proceso importantísimo para el cultivo de las plantas. ¿Por qué, señores? Recuerde, porque y es uno de los argumentos, uno de mis argumentos para atacar a los cultivos orgánicos. Mentira, los cultivos orgánicos no, porque es que los cultivos orgánicos ni tienen la culpa. Somos nosotros que los llamamos así, es que cultivos orgánicos. Pues por ningún cultivo ya le haya dicho yo soy orgánico, no, ninguno. Las plantas, absolutamente todas las plantas, la única molécula, o mejor dicho, no, las plantas no toman carbono por las raíces. Todos los elementos que absorbe la planta de forma natural para su nutrición son inorgánicos, que lo vamos a ver en suelos 2. Pero por ahora, hablemos del nitrógeno. Amoniacal y nítrico. Carbono por ninguna parte. El potasio. Carbono por ninguna parte. Fósforo como ácido fosfórico. O también 2 menos. Pongámoslo aquí. El boro. Por ninguna parte. La única molécula que toma la planta carbonada es el CO2. ¿Y por dónde lo toma? Por los estomas. Entonces, ¿cuáles son los cultivos orgánicos? Vamos a tratar de, al final de suelos 2, redefinir ese concepto, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar pues qué realmente es, o sea, la materia orgánica, los microorganismos y el humus indispensables para que haya suelo, pero no para la nutrición de las plantas. ¿Por qué es importante? Bueno, entonces recuerden que el CO2 es la única molécula que toman las plantas por las hojas, ¿cierto? Hacen la lisis, el carbono, toman agua por las raíces y de aquí sacan el grupo CHO, el grupo de los carbohidratos, ¿cierto? Eso es lo que van haciendo las planticas, ¿cierto? Pero esto es solamente por ahí, por el estómago, o sea que nosotros combatiendo el CO2, por eso yo digo que el CO2 es la molécula de la vida. Si nosotros no tuviéramos CO2, no estaríamos aquí botando caspa un sábado a las 3 de la tarde. Porque si no hay CO2, las plantas no fotosintetizan. Si las plantas no fotosintetizan, que son la base de la cadena alimenticia, apague y vámonos. A la planta le gustaría estar pegada así de un mofle. Y nosotros que no quememos, que vea que es que el CO2, que es que nos va a acabar. Pues el CO2 en Medellín sí nos acaba, ¿cierto? En Bogotá nos acaba, pero aquí no, pues, ya. El problema del CO2 es la concentración, no la molécula,
Bueno, entonces, esta mineralización, esta humificación, importantísima para la formación del suelo. Obviamente para tener un soporte para las plantas, pero la mineralización, importante proceso para que el suelo tenga nutrientes para darle a las plantas, ¿sí o no? Entonces, entonces uno ya va ahí como formándose una idea del ideal. Yo quisiera tener un suelo que tuviera mucho líquide, mucha acumulación, mucha humificación y mucha mineralización. Entonces uno va entendiendo por qué hay zonas del país que tienen una fertilidad muy, pues que uno lo que tire ahí crece, ¿cierto? Porque obviamente para que haya muy buena humificación tiene que haber muy buena actividad microbiana, ¿cierto? Y esa actividad microbiana está condicionada, entre otras cosas, por ejemplo, ¿por qué? Por la temperatura, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos suelos con altos contenidos de materia orgánica, son. Tú no dices, no, son tiene, yo he visto análisis de suelos con 25% de materia orgánica. Entonces uno dice uno, ¡mierda! Tenemos materia orgánica, qué berraquera. Pero en Sonsón, aquí en esta finca como hace de frío, 25% de materia orgánica, ¿eso para qué? Eso es como llegar usted a la 1 de la mañana y con un hambre bien berraca y tener trucha pero congelada. No de comer el palito del chichoncito que está ya rojito abajo de la nevera, pues porque ese está más disponible, ¿cierto? Entonces usted tiene aquí un análisis de suelos que dice 25% de materia orgánica en Sonsón. Dice, ¡uf! Y tiene uno aquí que dice 2% de materia orgánica en Urabá. Entonces dice, no, 2% de materia orgánica. No. Es mejor tener 2% de materia orgánica en Urabá que 25 o 30% de materia orgánica en Sonsón. Porque es que la materia orgánica de Sonsón es esa cantidad. Precisamente, ¿por qué? Porque no se hace disponible, ¿cierto? Entonces es lo que yo les digo, una persona que es rica y millonaria, pero ¿por qué no le toma un tinto? No, qué pereza. Es mejor el que es millonario y se come todo y tiene poquito, pero vive bien. 2% de materia orgánica en el Urabá es una mina de plata. 25% de materia orgánica en tierra fría no sirve porque es una materia orgánica muy conservada, ¿cierto? Que no se mineraliza, un stock, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando a uno le preguntan, bueno, pero ¿por qué entonces en tierra fría, si hay tanto materia orgánica, por qué adicionan tanto gallinaza? Ahí está la respuesta, ¿por qué? Una es disponible, pero además tiene una temperatura más alta. Entonces, uno cuando adiciona ese tipo de enmiendas al suelo, lo que hace es incrementar un poquito la temperatura. Entonces, claro, la fauna microbiana aumenta y ataca esa materia orgánica y empieza, digamos, a ser un poquito más disponible, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo cómo interactúan los factores y los procesos de formación del suelo. No siempre tener mucha materia orgánica es una ventaja, ¿cierto? Obviamente, si usted va a mirar las propiedades físicas, la estructura, el estado físico de los suelos de clima frío es un estado óptimo, ¿cierto? Pero los de clima caliente son más arenosos porque tienen menos materia orgánica, son de estructuras más débiles, ya, pero muy ricos en la parte nutricional. ¿La humificación es dependiente de microorganismos o independiente? No, totalmente, no, la humificación tiene que haber una mediación de los microorganismos. ¿Para qué? Para que los microorganismos quiten estos nutrientes y dejen las cadenas carbonadas, ¿cierto? Pero ojo, en el suelo puede haber mucha materia orgánica que no esté humificada. ¿Correcto? O sea, ¿cuándo no está humificada? Cuando tiene cadenas carbonadas con radicales de
materiales inorgánicos o de minerales o de nutrientes pues para las plantas, ¿cierto? Entonces, usted puede tener mucha materia orgánica, poco humus, poca mineralización, ¿sí? En cambio, puede tener en otras zonas poca materia orgánica y mucha mineralización, es decir, toda la materia orgánica que cae en los bosques tropicales de Urabá, digamos 25 grados Celsius, 1000 milímetros de precipitación, zonas estables, son zonas que tienen una gran humificación y gran mineralización, por lo tanto tienen una fertilidad natural muy alta, ¿cierto? Y esa es una de las características de los bosques, ¿cierto? Como un bosque mantiene su fertilidad si nadie lo abona, porque todo se recicla, ¿cierto? Todo le da la vueltecita. Muy bien, bueno. Pero entonces, ¿cómo le aumento esa temperatura, aparte de la enmienda, cómo puedo ayudarle adicionalmente a tener mayor temperatura para que se dé esa humificación? ¿De forma natural? No, muy complicado, muy complicado. Por eso, por ejemplo, que es un tema que vamos a anexarlo un poquito en donde damos el movimiento del agua entre el suelo y la atmósfera a través de la planta. Por eso es que vamos a explicar por qué las producciones bajo invernadero son tan altas versus las producciones a cielo abierto. Ahí uno aumenta uno de los factores, temperatura, ¿cierto? Pero si digamos uno aumenta la fuente de energía de los microorganismos, en este caso una melaza, ¿sí puede ayudar a acelerar sus procesos? Bueno, eso digamos que puede ser, sí, bueno, puede ser una fuente energética donde ellos no tengan que hacer esto, trabajar para romper esto, sino que es una fuente energética, digamos, más disponible o disponible directamente sin que a ellos les implique tanto trabajo, ¿cierto? Es que un microorganismo allá enruanado, pegado ahí de la chimeneita y todo, ¿no? En cambio, si le echas ahí la melacita, pues, bueno, sí, puede ser, pero no, una avioneta fumigando melaza. Sí, es bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos esos dos procesos de humificación y mineralización, y que nos quede claro que no mucha materia orgánica es una ventaja. O las mamás de uno, y muchos hijos de las mamás consideran que, yo consideraba también, que el suelo bueno es el suelo negro. Yo también. Sí, hay muy poquitas cosas negras buenas, pero Que las hay, las hay. pero que las hay. Pero mentira, no, pero no. Un suelo negro significa que tiene mucha materia orgánica, pero mucha materia orgánica no siempre es digamos Disponible. beneficiosa en ese momento, ¿sí o no? Si tenemos una mina, sí, tenemos un potencial. Obviamente, si a mí me dicen, ¿usted qué prefiere? ¿Tener mucha materia orgánica o tener poquita? Yo le digo mucha, y déjeme, yo veo a ver cómo la pongo a funcionar, ¿cierto? Pero es mejor tener mucha materia orgánica y poderla poner a funcionar que no tener y tener que traerla, ¿cierto? De hecho, la recuperación de suelos degradados por minería es adiciones de materia orgánica, ¿cierto? Y adiciones de materia orgánica sembrando arvencias y cositas, pues, para que se vaya transformando, vaya generando humus, y cuando se genera humus se genera estructura, y si se genera estructura se genera suelo, ¿cierto? Muy bien. Bueno, pero este tema muy a fondo lo vamos a tocar en suelos 2 cuando veamos la parte de nutrición mineral. No, decir nutrición mineral es un pleonasmo, casi una redundancia para las plantas. Toda la nutrición de las plantas es inorgánica o mineral. Entonces, decir nutrición vegetal, cuando veamos nutrición vegetal. Que también es la nutrición de nosotros, porque es que todos comemos lo mismo en otras presentaciones. Pero todos necesitamos los mismos nutrientes. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos esos dos procesos de humificación, mineralización y
vamos a ver un tercer proceso de transformaciones. Acuérdense, las transformaciones son cambios que se originan dentro del suelo, no salen del suelo, ¿cierto? Dentro de los horizontes del suelo, dentro de esa capa que llamamos suelo. Entonces una tercera es la gleisación. Hay dos maneras de escribirla, o que nos la encontramos pues de dos maneras, ¿cierto? Y es la gleisación. Y la gleisación es un proceso muy particular de óxido-reducción. Es decir, solo se da con aquellos elementos que tienen más de una valencia, ¿cierto? Con el potasio no se podría dar porque el potasio solo es +1, ¿cierto? Pero la óxido-reducción tiene una estrella que se llama el hierro. Porque el hierro puede pasar de +2 a +3. ¿Listo? Correcto. Nosotros, reitero, estamos diciendo, un proceso deja una huella en el suelo que me indica algunas de las características de ese suelo y cómo aprovecharlas nosotros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ese hierro tiene dos características. Uno, cuando se oxida, y cuando se oxida es cuando gana un electrón. Bien. Y luego se puede reducir y quedar como hierro +2. Por esto no hice nada. Esto lo saben los químicos y todo ese cuento. Nosotros somos químicos. Listo. Muy bien. Pero resulta que esto, por ejemplo, en zonas, por ejemplo, planas, inundables o no inundables, pero zonas planas de cultivos de alta densidad, esta característica es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hierro? Y este proceso a mí me indica una condición importante del suelo, que es la variación del nivel freático. Listo. Y cuando veamos en una de las propiedades físicas, que vamos a ver la profundidad efectiva del suelo, y es decir, cuál es esa parte del suelo donde las plantas crecen, donde las raíces de las plantas se desarrollan libremente, y cuáles son los impedimentos para que eso suceda, ¿cierto? Este nivel freático es importantísimo en zonas, por ejemplo, como Llano Grande. Uno hay veces ve algunos cultivos amarillos, ¿cierto? Y pequeños, y que no progresan y todo ese cuento, ¿cierto? Porque seguramente, y yo lo he comprobado aquí, hay unos niveles freáticos bastante altos. Entonces miren, el nivel freático es la parte del suelo hasta donde sube el agua subsuperficial. Debajo de absolutamente todos los suelos hay una lámina de agua. Lo que pasa es que unas están a una profundidad y otras están a otra profundidad, ¿cierto? El nivel freático de La Guajira, 30 o 40 metros, ¿cierto? Pero el nivel freático de Llano Grande puede ser 20 30 centímetros. Un señor, no recuerdo cuál era el nombre del señor, muy simpático, me contrató para que le cuidara una granadilla. Él quería tener una granadilla en el patio y vivía ahí al lado de Tecniplantas. Yo diga, señor, es que para una granadilla, es que a los ingenieros agrónomos estudiamos para cuidar 100.000 granadillas.
¿cierto? Lo que yo le decía a los estudiantes, vean muchachos, si lo llama su abuelito y le dice, mijo, vea, usted que estudia agronomía, ¿cómo siembro este palito? ¿Qué le decía el estudiante? Vea, abuelito, un palito, siémbrelo como le dé la gana. Pero si lo llama un industrial a decirle, yo voy a sembrar 10.000 palos, ahí sí estoy yo. Ahí, para eso sí estudié. Un palito, no, un palito lo siembra usted con mi mamá, vaya. Una granadilla. Entonces, imagínense, en Llano Grande, que todas las tierras son bien bajitas, y estaba como en una depresión. Entonces yo le dije, vea, yo lo único que le puedo asesorar es lo siguiente, vea, cómprese otra granadilla y sáquela de ese suelo y póngala en una caneca, sáquela de ese suelo y la pone a este ladito, ¿cierto? Y venga, abramos este huequito. Abrimos ese huequito y como a los 20 centímetros, el charquito de agua. ¿Qué tenía él? Un nivel freático muy alto, ¿cierto? Entonces ahí llegan las raíces y a la única raíz que le gusta el agua es al arroz de inundación. De resto, muy complicado con agua. Listo, entonces, ¿qué pasa? Y muchas huellas de los suelos nos sirven a nosotros para planificar ese cultivo. No sé si les conté lo del río Uré, ¿se acuerdan? Que estaba haciendo un estudio de suelos en... ¿Cómo es que se llama ese pueblo? Ay, después... Montelíbano, ¿cierto? Montelíbano estaba cerca del río Uré, entonces fuimos al río Uré, y entonces claro, en esas zonas donde los técnicos no van, entonces cuando un técnico aparece, ahí mismo le empiezan preguntas y todo, entonces había un señor, que está el río Uré, que tenía un cultivo de papaya. Cuando eso me acuerdo, que los cultivadores de papaya de los llanos se tuvieron que venir porque la violencia por allá estaba muy, imagínense uno huirle de la violencia a los llanos orientales y venirse para Córdoba. Pero para Córdoba, usted de Córdoba, los buenos, ¿sí o no? Bueno, entonces el río Uré, ¿cierto? Sí, no hombre. Ay, pereza. Yo conozco eso. Lo toreé. Bueno, vea. Entonces, ¿qué pasaba con el cultivo de papaya? El señor tenía este comportamiento. Entonces, a medida que se acercaba a la orilla del río, la papaya era más chiquita, más amarillita y más feita, ¿cierto? Recuerden que el nivel freático de las llanuras de inundación, ¿cierto? Por eso ese exabrupto de lotus y de todo eso ya está empezando a cobrar su cuota, porque ellos están en la llanura de inundación y en las aguas subsuperficiales del Río Negro. Y ahí va Lotus con su cuentecito. Dentro de poquito, ya a mí no me tocará, pero a ustedes sí. Lotus así, vea que se inundan, vea que se caen. Resulta que esta agua subsuperficial, este nivel freático, en las llanuras de inundación está gobernado por el nivel de agua del río. Entonces, cuando el río está aquí a tope, ¿cierto? Hay un nivel freático que tiene este comportamiento. Que cuando estamos haciendo riego artificial, esto es como el bulbo de humedecimiento. Entonces, esta agua, el río no va canalizado por un tubo, ¿cierto? Ni por una canaleta de cemento, de hormigón. Va por un lecho de suelo, de materiales. Entonces, el agua tiene este comportamiento en la llanura de inundación. ¿Qué pasa? Claro, esta agua aquí a este lado, esta agua aquí cerca al río, es un agua que tiene un nivel freático muy alto, y a medida que se iba alejando del río, claro, el agua, el nivel freático estaba mucho más bajito, y entonces claro, la papaya podía tener libremente su penetración.
Entonces, este nivel freático es importantísimo por eso. ¿Qué pasa? Ustedes han visto, pero lo importante de la oxidorreducción es la huella que deja. Entonces, por ejemplo, casi todos los suelos o los suelos del trópico, hubo un tiempo en que decían, había una clasificación antes de salir los oxisoles, que es un orden de suelos que vamos a ver más adelante. Los oxisoles se caracterizan porque son muy amarillos y porque tienen alta cantidad de hierro oxidado. Entonces hubo una vez que había una clasificación que se llamaban los suelos rojos del trópico, porque aquí todo era rojo, todo rojo, todo rojo, todo rojo. Pero porque nuestro sistema de clasificación venía, porque lo estaban clasificando bajo un sistema brasilero y en Brasil sí todo es rojo. Muy bien. Entonces el hierro cuando se oxida da tonos rojizos. Pero el hierro cuando se reduce da tonos grisáceos. ¿Listo? Y esa condición de reducción es poco reversible. Poco reversible. Entonces nos falta el Santiaguito que ya fue. Nos falta el Santiaguito que levante la mano y le diga, ah, no, profe, pero ¿y cómo así? Entonces, si yo voy a hacer el estudio de zonas en verano, ¿qué? Ay, Santiaguito. Pues precisamente por eso se llama una huella, ¿cierto? Y una huella es algo que permanece después de que pasa el fenómeno o lo que lo hizo ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace, no está Jorgito, cuando uno hace, ¿cómo es que llama a estos muchachos? Una calicata, ¿cierto? Que es un hoyo en el suelo de la profundidad que a mí me interese hacer, ¿cierto? Si yo voy a sembrar un cultivo cuya profundidad efectiva necesita 1 metro, pues la tendré que hacer por ahí de 1,20, ¿cierto? Entonces usted hace un hueco en la zona que va a cultivar, listo, ubica la pared de ese hueco, vamos a ver, usted después va a aprender a hacer la diferenciación de horizontes, ¿cierto? De estas capas que se van a formar producto de que funcionen todos estos procesos. Y si usted encuentra, por ejemplo, estos colores grisáceos dan una característica de moteado. Es decir, como si fuera un perro dálmata, pero en vez de los parches negros fueran grisáceos, ¿cierto? Así como unos manchones. Entonces usted encuentra unos manchones aquí, unas manchas grisáceas, usted las ve perfectamente. Y de aquí a aquí usted mide 30 centímetros. Y usted fue en verano. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento del año, Santiaguito, en algún momento del año, el nivel del agua sube hasta 30 centímetros. Luego se retira. Claro, cuando estamos en épocas de verano, este nivel, este espejo del agua del río baja y obviamente el nivel freático baja. Pero quiere decir esta huella que en algún momento del año el agua subió hasta este nivel. Y si usted tiene un cultivo cuya profundidad efectiva es de 80 centímetros, entonces ¿qué hace? Grave, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tiene que sembrar una especie cuya profundidad efectiva sea menor a 30 centímetros. O Santiaguito, como él le dice, ¿sabe qué, don Ruperto? Venda a finca. ¿Eso para qué? Entonces ahí es cuando no tendría sentido que nosotros existiéramos. ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo un proyecto de 1000 hectáreas. La Fruit Company Inc. me contrata y yo le digo, véndala. Un sistema de drenaje, ¿cierto? Entonces, suelos más perversos que los de Urabá no hay, pero hay banano y hay un puerto, ¿cierto? Y plata, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, ¿usted ha tenido un cultivo de banano?
Una cosa impresionante, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 30 centímetros de acá, 30, ojo pues, ojo a este ejercicio. Aquí es donde vale la plata, vea. Yo tengo 30 centímetros libres, listo. Y tengo un cultivo que necesito una capa arable o una profundidad efectiva de 1 metro. De 1 metro, listo. ¿Qué hago aquí? Abrir unos canelones de 1.30. ¿De cuánto? 70. depende. Sí, de 70. Por ahí. De 70. Estos 70 que usted le quitó aquí, se los pone aquí. Entonces, esto quedó por debajo del nivel freático. Y aquí siembro la planta de banano. Entonces usted ahora va y son unos canelones inmensos. Sí, inmensos. Y arriba está el plátano, ¿cierto? ¿Y por qué hacemos eso? Porque aquí podemos sembrar plátano, pero ¿quién lleva un racimo de plátanos de aquí hasta un puerto? ¿Cierto? Aquí sembramos, el día que mandemos los plátanos en avión, entonces lo sembramos aquí en La Pintada y todo eso, ¿cierto? Que sembramos, entonces la gente dice, no, es que las mejores tierras para bananos son Urabá, Santa Marta. Sí, pero no porque sean las mejores tierras para el banano. Es porque ahí llega un barquito, lo carga y se lo lleva. Nosotros podíamos tener banano aquí. Si en vez de estar peleando con Uribe, Petro y toda esta gallada de ineptos, pusiéramos el río Magdalena en una zona bien fluvial, bien buena, podríamos sembrar banano en Puerto Berrío, en todas partes, ¿cierto? Porque lo podemos sacar por barco. O si tuviéramos Hércules para sacar banano, lo sembramos aquí en Abejorral. No es que Urabá sea pues la tierra óptima para el banano, no. Bueno, muy bien. Entonces, esta huella es importantísima. Esta es una de las características de los procesos que nos indican cómo un proceso de formación del suelo que deja una huella es característica y sirve esencial, es fundamental para hacer esto. ¿Listo? Muy bien. Ese digamos que era el tercer proceso que hacía parte de las transformaciones. Son procesos que ocurren dentro de el suelo sin que salga de él. Muy bien. Por ejemplo, en el caso que nos ponías de ejemplo del cultivo de papaya, si yo llego y digamos aquí está el río, yo construyo una barrera, digamos un muro, por ejemplo, entonces el nivel freático ya se controla. Sí, eso es una muralla del canal de Panamá. Eso, por ejemplo. Sí, ya usted ahí ya no, pero imagínate. ¿Cuánto le vale? ¿Cierto? Estamos hablando de Caramata. Es más fácil, no, pero es más Inc, pero eso es en Urabá. Sí, claro. No, que es que Urabá, que es que el potasio para el plátano, que es... ¿Sí me entiende? Eso es como el humus, como sembrar el menguante, como la cigüeña, el niño Jesús. Todas esas cosas, pues, ¿sí me entiende? Bueno. ¿Ah? ¿La qué? La chucha caliche. Se tocó el ratón, pero no tocaba la chucha caliche. Bueno, muy bien. Todos esos paradigmas que tenemos que ir rompiendo y que fue parte de lo que nos tiene aquí botando corriente un sábado a las 3 de la tarde. Bueno, muy bien. ¿Está aburrido, profe? No me ve la emoción. Bueno, un tercer proceso global es lo que llamamos translocaciones. Translocaciones. Recordemos que las translocaciones también son procesos que se dan al interior del suelo, pero que para hacer alguna diferencia de las transformaciones son procesos que se mueven pero dentro del interior del suelo. Digamos que las transformaciones son procesos más estáticos que las translocaciones, ¿correcto?
Este también es un proceso bien importante. Entonces las traslocaciones las definimos como movimientos de materiales que se producen dentro del suelo sin salir del sistema suelo. ¿Correcto? Aquí hay dos bien bonitos. El primero, que lo vamos a llamar eluviación. Y el segundo, que lo vamos a llamar iluviación. ¿Listo? A diferencia de, por ejemplo, la gleisación, que también debe tener una característica, y es que debe dejar una huella, pero esta huella es poco observable, no es observable. Pero vamos a ver que si no es observable debe de ser medible. Muy bien. Entonces la eluviación es el movimiento de algún material. Vamos a poner aquí el movimiento que genera una zona, por llamarla así, empobrecida. ¿Empobrecida de quién? Del mineral o del elemento que se mueva. Y la iluviación es una zona de acumulación, o sea, una zona de enriquecimiento. ¿Enriquecimiento de quién? Del material o del ion que se movió. Un ion se mueve y se acumula en alguna parte del suelo. ¿Dónde se da mucho esto? En zonas donde, no, en muchas zonas, ya lo vamos a ver. Pero bueno, ¿qué pasa? Esto también es bien importante, muchachos, por lo siguiente. Recuerden, nosotros debemos de tener una zona libre en el suelo para que la raíz penetre libremente. Y pueden haber impedimentos de tipo físico y de tipo químico. ¿Listo? Por ejemplo, de la gleisación es un impedimento de tipo físico porque el agua sube y no deja que las raíces se desarrollen libremente. Y de traslocaciones es un impedimento que vamos a ver que es de origen químico. Muy bien. Entonces, aquí hay un fenómeno de eluviación y su consecuencia es un proceso de iluviación. Uno es consecuencia del otro. ¿Quiénes se mueven? Se pueden mover iones. ¿Quiénes se mueven? Se pueden mover arcillas. Entonces, mire lo que pasa. Voy a borrar aquí lo que puede pasar. Yo puedo tener una zona del suelo con una planta, ¿cierto? Que puede ir explorando esas primeras partes del suelo sin ningún problema, ir creciendo, ir profundizando, ¿cierto? Recuerden pues que a nosotros en términos de nutrición nos interesan los primeros 20 centímetros, de ahí para abajo ya es una zona más de anclaje que de nutrición. Entonces digamos que empieza este árbol a crecer y empieza a tener impedimentos, y lo que hace cuando empieza a tener impedimentos es que la raíz empieza a hacer esto y la parte aérea crece y el árbol empieza a no tener estabilidad, ¿cierto? Y empieza a tener problemas. Esta no penetración de las raíces, entonces ya vimos que tenemos un problema con el nivel freático. Pero cuando tenemos iluviación e iluviación, ¿qué significa? Que debe haber una zona aquí en este suelo que me está presentando una acumulación de algún elemento, sodio, magnesio, cualquier elemento en exceso se vuelve un herbicida. Si usted aplica urea sin miseria, quema. Boro sin miseria, quema, ¿cierto? De hecho, hemos hablado, las moléculas de los herbicidas, ¿qué son? Son los mismos iones, pero en una acomodación
diferente, porque no nos podemos salir de la tabla periódica. Ahí está todo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, qué se puede ocurrir esto? Puede ser, por ejemplo, que yo tenga aquí, en esta zona, un material arenoso, ¿cierto? Si es un material arenoso, tiene poros gruesos entre las partículas de arena. Y aquí puedo tener un material arcilloso. Si es un material arcilloso, son partículas pequeñas. Esas partículas pueden migrar y taponar los poros de las arenas y crear un impedimento físico para que, por ejemplo, el agua baje, ¿cierto? Entonces ahí, en vez de que el agua sube y es un impedimento, lo que hay es un encharcamiento, ¿cierto? Entonces son las que se encharcan fácilmente. Pero hay otro que es todavía más común, y es que, por ejemplo, un elemento migre desde la superficie o desde los primeros centímetros del suelo y se vaya acumulando en alguna parte aquí, ¿cierto? Esa es una huella que yo no veo, que yo tengo que medir. Por ejemplo, recuerden esto, cuando nosotros vimos aquí estas divisiones y que vimos ese moteado, ¿cierto? Que hay este moteado, esta es una huella que es visible. Entonces yo puedo decir, hasta aquí no puedo sembrar, o sea, hasta aquí mi planta penetra fácilmente, de ahí para abajo tengo problemas que tengo que hacer. Pero dígame, yo veo esto y cómo hago para saber dónde hay una acumulación de un elemento. Muy complicado, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Muestrear el suelo, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? Hombre, yo pongo una regleta aquí, por ejemplo, mido, ¿cierto? Y digo, cada 10 centímetros yo voy a tomar una muestra. ¿Listo? Listo. Yo cada 10 centímetros voy a tomar una muestra. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra aquí, tomo una muestra aquí de suelos, una muestra aquí, listo. Obviamente, como ustedes pueden deducir, un estudio de suelos, por eso es que en Colombia no hacemos estudios de suelos, porque en Colombia andamos así, pues porque es que un estudio de suelos implica contratar primero a alguien que sepa de suelos, ¿cierto? Lo otro es que es un proceso costoso, porque hay que tomar muestras, hay que enviarlas al laboratorio, hay que tener tiempo, hay que mapear. No solo eso, un estudio de suelos, lo primero que hay que hacer es hacer una fotointerpretación, es conseguir las fotos, un estereoscopio, mirar, definir las unidades, en esas unidades definir dónde se va a muestrear el suelo y ir a muestrear el suelo, ¿cierto? Entonces que es que los gringos go home, que se vayan, yanquis, imperialistas, no es que así son. Usted va a Estados Unidos y Estados Unidos tiene muestreado el suelo cada 2 metros. Ustedes saben dónde produce una cosa, dónde produce la otra. Que es que el cinturón de cereales aquí abajo no recuerdo, bueno, aquí abajo no es al norte de Estados Unidos, producen 14, 15 megagramos de maíz por hectárea. Nosotros producimos 4, 5, cuando mucho, 6. Pero ellos no producen allá porque sean gringos imperialistas, no. Porque la tienen clara. Hay que estudiar el suelo, hay que estudiar el fenómeno para poder entenderlo, interpretarlo y ponerlo a funcionar para nosotros que estamos dominando en este momento. Después vendrá un virus, una bacteria, no sé, y dominarán ellos. Pero en este momento somos nosotros antiaguitos los dueños de esto. Y Monseñor Willes. Bueno. Pues también muestrear hasta donde uno lo que quiere cultivar, ¿no? Claro. Porque ¿para qué va a mostrar de ahí para abajo? No, obvio. Y si son productos comerciales, ¿cierto? Si yo voy a sembrar pues 2 palitos, no, abuelito, siembro como quiera, ¿cierto? Ya es cuando yo voy a tener una plantación, ¿cierto? El Murphy Cartón de Colombia debe tener una cosa de estas, los ingenios azucareros deben de tener este tipo de cosas, ¿cierto? Facenda me imagino que tiene esto allá así, ¿cierto? Porque no pueden ir a la loca, pues, ir a la ciega. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros muestreamos esto, enviamos las muestras al laboratorio
y el laboratorio le envía a uno un resultado, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, vea, es que a mí me interesa muestrear cómo está el sodio, es posible que sea un cultivo muy sensible al cloro, es posible que sea muy sensible al boro, en fin, entonces yo determino, ¿cierto? Yo determino cuáles son los elementos que son más tóxicos para mi cultivo y de menos movilidad, ¿cierto? Yo no creo que uno pueda llegar a tener una concentración de potasio, que es muy móvil, ¿cierto? Pero por ejemplo una concentración de calcio sí, ¿cierto? Ese sí es muy estático, entonces bueno, por ahí. Entonces yo puedo, después de que me entregan el resultado de suelos, verificar cómo funciona esto, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo construir una tablita, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en el eje de la Y, en las ordenadas, yo pueda tener, por ejemplo, la profundidad del suelo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener aquí esta que sea la superficie, 10, 20, 30, 40, 50, en fin, ahí hacia abajo. Y en las ordenadas, en las abscisas, perdón, yo puedo tener la concentración del elemento de mi interés en partes por millón, por ejemplo. Ojo, esto me sirve a mí entendiendo qué partes por millón o qué niveles son nocivos para mi cultivo, ¿cierto? Pues uno tiene que entrar a estudiar y mirar, ¿no? Listo, muy bien. Digamos que yo tengo aquí unos valores, ¿cierto? Este Y es la altura, ¿cierto? Este 0 es la superficie. Listo. Y aquí va creciendo la concentración. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer un imaginario. Vamos a decir 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, me lo sé con 4.5, 5, de ahí para allá. Listo. Pero bueno, esto es lo que nos interesa en este momento. Listo. Y si yo grafico los resultados de X contra Y, me encuentro algo así. ¿Qué me está queriendo decir esa gráfica? Primero, aquí hay una zona de eluviación, es decir, aquí hay una zona que está perdiendo nutrientes y aquí hay una zona que la está acumulando. Entonces yo puedo decir, vea, ojo, entre 30 y 40 centímetros yo estoy acumulando hasta 2.5 de este elemento. Ojo, ahí hay un problema de sales, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Esta es una zona de iluviación. Cuando las raíces lleguen a una alta concentración de cualquier nutriente, van a tener un problema de penetración. ¿Cómo arreglamos eso? Este, por ejemplo, es un problema de acumulación de sales que era muy común en la cañicultura, en la zona del valle. A mí me llamaba mucho la impresión porque lo que hacían era piscinas, porque generalmente era acumulación de sales, porque este es uno de los problemas delicados de la sobrefertilización. O sea, con lo que usted fertiliza es una sal, ¿cierto? Son sales. Y esas sales se mueven y tienden a acumularse, ¿cierto? Entonces, este problema de acumulación de sales es un problema muy delicado, ¿cierto? Es tan delicado como los frijoles salados. ¿Usted cómo arregla unos frijoles salados? Empieza, no, es que echémosle agüita. No es que echémosle una zanahoria. No le echemos sal al arroz. No, eso no lo arregla nadie. Un suelo salino es muy complicado de arreglar. ¿Listo? Eso es como la sedimentación de las sales, esa zona entonces. Sí, No sé si sea bien sí, entender. es una sedimentación, una acumulación, podemos llamar iluviación como sedimentación también de unas sales, ¿cierto? De unas arcillas o de algo que me genere ese impedimento, pero que yo no lo veo, pero que sí lo puedo medir. Ahora,
puede originarse también, como sucede en las zonas secas. A ver, para que haya un vector, miremos aquí la superficie, para que haya un vector que me mueva esto hacia zonas subsuperficiales, en este sentido, o sea, a favor de la gravedad, ¿qué tiene que haber mucho acá? Agua, lluvia, o sea que este fenómeno así, en este sentido, es donde las precipitaciones son menores que las evapotranspiraciones. Llueve mucho, entonces me lava. Pero esto también puede suceder así, que es lo que sucede en La Guajira. ¿Ya? Evapora. Exactamente, entonces, hay una temporada de lluvias, el agua o el nivel freático empieza a subir, ¿ya? ¿Y quién se evapora? Única y exclusivamente el agua. Cuando el agua se evapora, entonces me deja la capa de sales ahí, ¿cierto? Entonces, este fenómeno es delicado en ese tipo de zonas y es medible. Luego lavan. Entonces en el Valle del Cauca hacían unas piscinas inmensas y dejaban eso ahí, después drenaban, esperaban que se drenara, pero uno con un suelo bien bajito al lado del río Cauca y es inundado. Y después vamos a ver que una de las causas de la pérdida de estructura es que los suelos se inunden, ¿cierto? Porque empiezan a disgregarse, ¿cierto? Como que se licúan. Muy bien. Entonces aquí tenemos un fenómeno de un proceso de los procesos de traslocación que se resumen en iluviación e iluviación. Muy bien. Bueno. Y vamos a ver el último de los procesos globales. Vamos a ver si es el último, que son los procesos de pérdidas. Y aquí, básicamente, dentro de los procesos de pérdidas hay un solo proceso particular aquí, que es lo llamamos la lixiviación. O también podemos llamar un sinónimo de lavado. ¿Qué es la lixiviación? Es el lavado de los suelos. Obviamente, ¿dónde habrá más lixiviación? ¿En La Guajira o en el Chocó? Obviamente en el Chocó, ¿cierto? Entonces este es un proceso que es directamente dependiente de la precipitación, ¿correcto? Pero no solo de la precipitación, sino también del material que forme ese suelo. Entonces, esta lixiviación es característico de zonas donde la precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración, ¿cierto? Cuando hablamos de evapotranspiración, muchachos, es el agua que evapora del suelo y que transpiran, por llamarlo de alguna manera, las plantas, ¿cierto? Ambas, ¿cierto? La que emiten las plantas y la que se evapora directamente del suelo. Entonces, este proceso de lavado y de lixiviación, por eso también algunas veces se refieren a los suelos del trópico como suelos rojos lavados, ¿cierto? Porque en el trópico tenemos unas precipitaciones altísimas. Entonces son suelos generalmente muy pobres. Si yo tengo, cuando veamos la parte de texturas, si yo tengo suelos arenosos y tengo altas precipitaciones, el proceso que gobernará será el proceso de lixiviación. ¿Y cuál será la huella que deja un proceso de lixiviación en el suelo? Porque tenemos que encontrar una huella. La erosión. ¿Cuál sería? Si lava, pérdida de materiales, ¿cierto? Entonces si usted dice que los niveles de potasio son 15 partes por millón, entre 8 y 15 y menor de 8 partes por millón, este es alto, medio y bajo, ¿cierto? Por ejemplo, o fósforo, pero para ponerles este ejemplo, si usted tiene un suelo que tiene 3 partes por millón de potasio, usted dice, no tengo nada. Si mi nivel
bajo es 8, entonces yo digo, ay, ¿por qué era que es tan poquito? Voy y miro, tiene una textura arenosa y tiene 4.500 milímetros de precipitación al año. ¿Cuál es el proceso que gobierna ahí? La lixiviación. ¿Y cuál es la huella? Suelos pobres, lavados, ¿cierto? Por ejemplo, los oxisoles de los llanos orientales son suelos muy lavados, ¿cierto? No solo por la alta precipitación, sino porque son suelos muy antiguos, muy estables. Ahí caen cuando se drenan los cultivos de arroz. Hermano, en los cultivos de arroz le cae todo. Pero cuando se drenan. Pero es que el cultivo de arroz, no, el cultivo de arroz es de lo más perverso que hay, que vamos a ver en la estructura. Porque el cultivo de arroz le daña la estructura del suelo. Pero ahí no pasa, por ahí en el cultivo de arroz pasa lo que vamos a ver en el siguiente tema, que son dos procesos especiales, que es erosión y meteorización. Listo, ahí lo vamos a ver. Pero para que más o menos entendamos lo que pasa con los cultivos de arroz, siempre digo que lo vamos a ver más adelante, pero siempre lo vemos. No pierda la fe. ¿Qué hace lo primero? ¿Qué hacen primero con el cultivo de arroz? Pasan un tractor aquí, ¿cierto? Arando. Y ojalá con un arado bien chiquitico y bien filosito y que haga bastante daño, ¿cierto? Este suelo lo ponen así. Usted ya sabe, José, ¿qué es esto? ¿Este suelo qué es? Eso es un suelo vuelto mierda, un suelo BM, ¿cierto? Y después, ¿qué pasa? Lo inundan, ¿ya? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Volvieron ese suelo polvo. Después viene el agua y lo vuelve barro. ¿Y qué hace? Sella. Y por eso después riegan. Y se mantiene aquí el agua, ahí como una piscina, porque esto lo sellaron. Volviendo el suelo, nada. Le dañaron la estructura. Luego, ¿qué hacen para cosechar el arroz? ¿Qué tienen que hacer? Sacar el agua. Entonces, después de que la metieron, la drenan. Y se viene con toda esta capita que usted había arado, vuelto nada. Y son suelos erosivos. La meseta del Tolima es... Leía un estudio hace rato que había perdido más de 30 o 40 centímetros en los últimos 10 años. Y eran los mejores suelos. Pero el arroz de inundación es lo peor que le puede pasar al suelo. Es por eso, ¿cierto? No, y sin arroz, ¿qué hacemos? Pero podemos hacer arroz de secano. No, así que no solamente el arroz de agua. Sí, pues el trigo, ¿cierto? ¿Por qué inundamos el arroz? Para evitar las malezas que le hagan problema. Porque imagínate uno controlando arbences, ojo ahí, controlando arbences en un cultivo de esos. Imagínate, muy difícil. Si le da una arbense de hoja ancha, pues de pronto, pero no sé si hay herbicidas selectivos para hoja ancha. Sí hay, cierto, ojo selectivo, pero no hay para hoja angosta. Bueno, ahí nos libramos, pero por ejemplo, si le da un arbense de hoja delgada, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Entonces, el fitomejoramiento del arroz consistió en aumentarle un tejido que se llama el aerénquima. Entonces, mejoraron el aerénquima, acumula aire, respira y todo ese cuento, ¿cierto? Y después le ponen patitos para que controle el caracol ese que le da, en fin, bueno. Pero el cultivo del arroz, nefasto, completamente nefasto. Bueno, entonces ahí terminamos este tema de procesos globales dentro de los procesos de formación del suelo, dentro de la unidad que se llama génesis de suelos. Muchas gracias. Listo. Ya nos atrasamos de un video. Ay, ¿verdad? Ah, pero eso lo editan.